En Aldea Universitaria, el día de hoy se va a enfocar en un tema social y psicológico que a muchos debemos prestar atención. Tiene que ver con el perdón, de qué manera podemos pedirlo y de qué manera podemos también recibirlo para poder purificar esos sentimientos negativos del alma, del cuerpo y por supuesto del espíritu. Vamos a conversar con un psicoterapeuta. Se trata de Rubén Hernández, que nos viene a detallar cómo poder mejorar y poder perdonar. Bueno, y estamos en la sección Aldea Universitaria. Hoy vamos a tocar un tema de mucha importancia y por supuesto donde ustedes tienen que tomar mucha atención, padres, representantes, las personas en general, por supuesto también al venezolano, porque vamos a hablar acerca del perdón. Una palabra que es bastante corta, que para muchos es como que muy fácil de expresar, pero muy difícil el significado de lo que realmente representa esa palabra, de lo que representa en la parte emocional de cada uno de nosotros. Para ello tenemos a un especialista en el área, como es el caso del pastor Rubén Hernández, psicoterapeuta, tiene 40 años de experiencia como psicoterapeuta, pastor, conferencista, y qué mejor que él para que nos venga a hablar acerca de lo que es la importancia del perdón y si existen diferentes tipos de perdón para que les pueda explicar a toda la audiencia de Mercadeando. Ok, gracias Marianela por la invitación. Definitivamente el tema del perdón, como tú lo has dicho, es una palabrita muy cortica y sin embargo contiene tanto, significa tanto. Y lamentablemente entre las cosas negativas que tenemos es que no todos manejamos el concepto de lo que es el perdón. Me decías si hay tipos algunos tipos de perdón. Bueno, en realidad el perdón como concepto es uno y su propósito es sanar las heridas emocionales. Es uno. Podemos hablar no de tipos de perdón, podemos hablar más bien de niveles de perdón. Los niveles de perdón dependiendo del nivel de la agresión. O sea, el perdón es el mismo en cualquier parte, y es aplicable a cualquier circunstancia, pero cualquier circunstancia no es igual. Cada caso es un caso. Entonces, hay casos, por ejemplo, donde la agresión es tan dolorosa porque hubo abuso, porque hubo muerte, porque hubo rechazo, en fin, donde a veces inclusive la capacidad psicológica es rebasada, la capacidad emocional es rebasada. Ahí es donde necesitamos entender lo que es verdaderamente el perdón y aplicarlo desde el punto de vista especialmente bíblico, no solamente psicológico. Se necesita desde el punto de vista psicológico, terapéutico, pero también necesitamos la parte teológica en cuanto al perdón, ya que es un tema eminentemente bíblico. Usted habló acerca de la importancia y por supuesto nos explica de los niveles del perdón. ¿Los niveles del perdón también van en significado al sufrimiento de la persona? Sí, básicamente. Es decir, dependiendo, porque las agresiones, no todas las agresiones son iguales, ni todas dejan la misma consecuencia, ni todas dejan la misma marca. Hay agresiones que dejan huellas más profundas que otras. Hay heridas más profundas que otras, hay ofensas más graves que otras. Por eso se trata de que hay momentos en que necesitamos un nivel de perdón más elevado, pero partiendo del mismo concepto de perdón que significa sanar nuestras heridas emocionales. ¿Y cuáles son esos niveles de perdón más importantes en estos momentos? Sí, bueno, en todo caso, como cada caso es un caso, necesariamente hay que tratar a la persona dependiendo de la manera como la persona asume la herida. Porque a todos lo pueden herir de la misma forma, pero no todos asumen la herida de la misma manera. Entonces cada caso es un caso. O sea, habría que considerar el caso o el entorno de la persona, su estructura, su estructura mental, su formación. Todo esto tiene que ver con la manera como ella responde a la agresión y a la herida. Pero Marianela, yo decía, porque es bueno, tú hiciste énfasis sobre la importancia del tema, porque hay 4 cosas que tenemos en común todos los seres humanos en cuanto al tema del perdón. 4 cosas. 1, todos hemos sido heridos, ¿cierto? A todos nos han herido. Es imposible que evitamos que alguien nos hiera en algún momento.
Si yo te pregunto a ti, ¿te has sentido herida alguna vez? Emocionalmente herida. Me vas a decir que sí. Los que están viéndonos por televisión, todos en algún momento, si alguno dice que no, le va a crecer la nariz. Todos. El camarógrafo acaba de ser cierto. Todos hemos sido heridos en algún momento. O sea, nuestras emociones han sido maltratadas y heridas. Número uno. Número dos, todos hemos herido a alguien alguna vez. Consciente o inconscientemente, todos hemos herido a alguien. Inclusive de manera inconsciente, ¿cuántos niños nacen ya? Desde el nacimiento vienen heridos porque vienen de un embarazo de rechazo, en fin, hay situaciones que generan heridas, inclusive desde el mismo vientre de la madre. De modo que a todos nos han herido, todos hemos herido a alguien alguna vez. A todos nos cuesta perdonar, no es fácil perdonar, pero más difícil es no hacerlo. O sea, perdonar es un camino difícil, doloroso muchas veces, de lágrimas, pero lo peor es no aprender a perdonar. ¿Cómo aprender? ¿Cómo podemos Lo cuarto, pedir que perdón? no se me quede, lo cuarto es que todos necesitamos aprender a perdonar. Y para eso necesitamos desaprender cosas que hemos aprendido sobre lo que es el perdón, que no es el perdón. A eso iba. ¿Cómo podemos pedir perdón de corazón y cómo podemos podemos dar ese perdón de verdad con eso para poder purificar? Bueno, nosotros primero necesitamos conocer lo que es el perdón, partiendo de lo que no es. O sea, si yo no soy capaz de desaprender, porque nosotros tenemos un concepto sobre lo que es el perdón, en la mayoría de los casos es equivocado. Si tú no sabes, si yo no sé qué es el perdón, difícilmente yo voy a responder de manera correcta, porque los conceptos determinan nuestra respuesta. Los conceptos son las estructuras mentales que forman parte de nuestro sistema de creencias, y nosotros simplemente respondemos basado en nuestros conceptos. Entonces, si tenemos un concepto equivocado de lo que es el perdón, difícilmente vamos a perdonar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entender que el perdón no es olvidar. Hay gente que no perdona porque dice, no, yo no puedo olvidar. No, el perdón no es olvidar. El perdón se trata de sanar los recuerdos. No necesariamente olvidar, no tiene que sufrir de amnesia para perdonar. Es sanar los recuerdos. Después te digo qué significa el perdón. Pero tampoco el perdón no es otorgarle un beneficio al agresor. La gente no perdona porque cree que cuando perdona le está otorgando un beneficio al agresor. Y resulta que no es verdad. Cuando tú perdonas, el primer beneficiado es el que perdona. ¿Me entiendes? Y el perdón tampoco es automáticamente reconciliación. El perdón es el camino a la reconciliación, pero no necesariamente tiene que ser reconciliación. Hay casos en donde la reconciliación no se da. Por lo menos en el caso del matrimonio, lo ideal sería eso, pero no siempre es así. Sin embargo, podemos perdonar y vivir como debe ser. Eso un poquito para entender lo que no es, para que caigamos en el punto de lo que es para poder practicar. Me queda un minuto, pastor, para explicar cuáles son las herramientas de forma rápida para poder perdonar. Ok, perdonar viene del griego afemi o afiemi, que significa bíblico, afiemi, que significa soltar el dolor, soltar la ofensa, soltar la agresión y soltar al agresor. Cuando tú no perdonas, tú te anclas, guardas el dolor, y ahí es donde viene el resentimiento, la amargura, todo ese tipo de ácidos emocionales que nos hacen tanto daño. Entonces, número uno, entender qué significa soltar. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Número uno, identifica, ponle nombre al dolor. O sea, ¿qué sientes tú por esa persona cuando la oyes, cuando la ves, cuando te acuerdas de eso? ¿Qué es lo que sientes? Anótalo, identifica tus emociones y toma nota de ellas. Lo segundo, busca una persona lo suficientemente madura para desahogarte, o sea, para compartir ese dolor, esas heridas. Necesitas a alguien que tenga la condición, el perfil para hacerlo. Eso es muy importante. Las mujeres son muy buenas en eso porque las mujeres hablan más que nosotros, ¿cierto? De hecho, por eso los hombres se suicidan más que las mujeres, porque los hombres hablamos menos que las mujeres y lloramos menos que las mujeres. Y lo último tiene que ver
con volverse a Dios en oración y renunciar al derecho de la venganza. Si tú no renuncias al derecho de venganza, tú jamás serás libre del perdón. Seguirás atado a un sentimiento que amargará tu vida y vivirás una vida prestada. Bueno, muchísimas gracias, pastor. Disculpe que lo del tiempo, pero nosotros en televisión es así. Sí. Sin embargo, es un tema que seguramente podemos abordar más adelante durante esta segunda temporada en Mercadeando. Y a todos ustedes, pues espero que les sirva todos estos consejos, todas estas herramientas que nos acaba de ofrecer el pastor Rubén Hernández. No se aparten de la sintonía de TV Andes porque inmediatamente viene la sección Conectados con lo que son las aplicaciones para poder ustedes emprender un plan de negocios. El diseño de un plan de negocios para un emprendedor es igual que para una empresa grande. Por lo tanto, definir las características del negocio permite ubicar su desempeño en el mercado a través de estrategias acordes a sus posibilidades para obtener los objetivos deseados. En estos tiempos, la tecnología permite la accesibilidad a un mayor control de plan de negocios con la descarga de aplicaciones para móviles como las siguientes. Unlock genera automáticamente proyecciones de venta, de ingreso y de egreso, flujo de efectivo y hoja de balance general. Cada uno de sus reportes contiene gráficos y otros elementos visuales que facilitan su análisis. Y Business Plan, herramienta gratuita que ofrece crear un plan dinámico y profesional apoyándose en imágenes y texto de ayuda. Plans, sitio web dedicado al desarrollo de software que ofrece recursos gratuitos a los emprendedores como planillas, guías y ejemplos gratuitos de planes de negocios. Simulador de planes de negocios permite a los emprendedores evaluar ideas y proyectos de negocios que facilitan un mayor índice de éxito en la práctica del plan. Ahí lo tienen, emprendedores, a descargar estas herramientas para mejorar su plan de negocios. Si ustedes están utilizando alguna de estas aplicaciones para sus planes de negocio, me gustaría conocerlas. Si tienen otras también, háganmelo saber a través de las redes sociales, en mi página de facebook.com/MarianelaCampos, en Twitter @NelaCampos, al final con ss. Vamos a una nueva pausa comercial. Al volver estaremos conociendo a un joven que comenzó emprendiendo y ya tiene establecida su marca. Se trata de Jackson Torres.